invitarles a que vayamos en la Biblia a Efesios capítulo 2. Si de pronto usted no tiene Biblia, acérquese a alguno que tenga o alguien que tenga y pueda compartir, ¿cierto? De pronto hay una parte donde hay muchas Biblias, otras donde hay poquitas, entonces compartimos. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 11. Efesios 2, 11. Cuando lo tengan listico, yo les invito a que nos pongamos de pie para que podamos leer con mayor reverencia. Dice así, desde el versículo 11 dice: recordad pues que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne, que en ese tiempo, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para un templo santo, para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Bueno, yo le invito a que tomemos asiento ahora sí. Ok. Cuando empecé a leer el libro de Efesios, en estos días, como ya creo que lo he dicho varias veces, estoy predicando acerca del libro de Efesios. Y cuando empecé a leer el libro de Efesios, a estudiarlo, para enseñarlo, empecé a notar algo que me llamaba mucho la atención, y es que Pablo utilizaba mucho el nosotros, ellos, nosotros, vosotros, ellos. Y yo entonces decía como que, ¿por qué Pablo utiliza ese intercambio de palabras como que ustedes, nosotros, ellos? ¿Por qué utiliza ese intercambio de palabras al hablar del pueblo de Dios? Porque lo hacía hablando del pueblo de Dios. Y yo decía, ¿por qué utiliza ese intercambio de términos? Se supone que nosotros somos el pueblo de Dios, ¿cierto? Pero ¿por qué utiliza ese término? Entonces resulta que empecé a observar algo que a veces nosotros, como cristianos de esta época, pasamos por alto. ¿Y qué es lo que a veces nosotros pasamos por alto? Que realmente el cristianismo nació en algo llamado el judaísmo. Y a nosotros se nos olvida a veces eso. Cristo es judío y los judíos son una religión, pero no solamente son una religión, son una nación. Entonces, los judíos tienen una manera de pensar en donde solamente ellos son judíos y solamente por ende ellos pueden practicar la religión judía. Entonces, si nosotros entendemos ese concepto y digamos que ellos como judíos acepten a Cristo porque es judío y lo sigan y lo llegaran a considerar su Dios, ellos pensarían como judíos que usted y yo no podemos ser de ese pueblo. No podríamos adorar a Jesús, ni podríamos considerarnos pueblo de Jesús, pueblo de Jehová, pueblo de Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Primero, porque no nacimos judíos,
Y segundo, porque no cumplimos entonces el requisito que nos permitiría volvernos judíos. ¿Cuál sería el requisito para usted y yo volvernos judíos? Los varones de este lugar deberían de circuncidarse. Por favor, levanten la mano los varones que están circuncidados en este lugar. Entonces no pasan. No pueden ser del pueblo judío. Y por ende, ni sus esposas, ni sus hijas, mujeres, ni sus hermanas. ¿Por qué? O sus mamás. ¿Por qué? Porque el hombre es el que cubre a la mujer. Entonces, si el hombre no se circuncida, la familia tampoco puede ser judía. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos ese entendimiento y esa mentalidad, porque por eso es que Pablo habla de ustedes y nosotros. Porque Pablo está entendiendo que los judíos son un pueblo, y si usted observa ahí en el versículo 11, los gentiles son otro pueblo. Dice ahí, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿por qué? Porque los gentiles son otro pueblo. ¿Quiénes son los gentiles? Toda persona que no es judía, es decir, el resto del mundo, el resto de la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante que nosotros entendamos eso, porque entonces Pablo dice, ustedes, los judíos, hemos recibido esto, hemos recibido aquello, pero los gentiles han recibido esto, han recibido aquello, pero nosotros, o sea, y gentiles, hemos recibido esto y hemos recibido aquello. Entonces llega un momento en que Pablo, por ejemplo, si usted lee el capítulo 1, versículo 11, usted va a poder observar esa diferencia. Dice ahí en el capítulo 1, versículo 11. En él también hemos obtenido, mire el término, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra las cosas conforme al consejo de su voluntad. A fin, versículo 12, de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué nota usted ahí? Nosotros, ustedes. O sea, en el versículo 11, él dice, todos los que han creído en Cristo son solo pueblo. Pero nosotros, los judíos, conocimos primero. Y luego ustedes, los gentiles, cuando creyeron en el evangelio, recibieron ese regalo. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta eso? Pues aquí nosotros todos somos gentiles colombianos o colombianos gentiles. No nos toca estar con judíos. Pero si usted y yo nos fuéramos para Jerusalén, o usted y yo viviéramos con judíos, usted se daría cuenta que un judío desprecia a todo aquel que no es judío. Por ejemplo, un judío nunca va a entrar en la casa de un gentil. Para los judíos, los gentiles son perros. Los judíos jamás compartirán una comida con un judío. Perdón, los judíos con un gentil, jamás. Tan así que en el tiempo de la Biblia, cuando alguien que era gentil quería ir al templo de Dios, al templo que se edificó en el Nuevo Testamento con Jesús, había un muro. Hasta aquí pasa el gentil, de ahí para allá puede entrar el judío. Y nunca se podían mezclar judíos con gentiles. O sea, eso se parece como a, en alguna época de nuestra vida, los negros a este lado y los blancos a este lado. Baños para negros, baños para blancos. Vean películas de eso y ustedes se van a dar cuenta, eso era tan terrible y tan tremendo. En los buses está fila para el negro y esta fila para los blancos. En la iglesia, esta es la hilera de los negros y esta es la hilera de los blancos. Si es que dejaban entrar en la misma iglesia a un negro con un blanco. Entonces, más o menos, eso es lo que significa para un judío, un gentil, y más o menos ese era el ambiente que se vivía en el tiempo en que Pablo está predicando esto. Entonces yo quiero que usted piense por un momento en esa época, ubíquese usted un momento en esa época.
Usted está por ahí por la calle, pasa Pablo y le dice, mira, Jesucristo murió por ti, Jesucristo quiere que tú le sigas, Jesucristo quiere ser tu Padre, quiere ser tu Dios, quiere ser tu Salvador. Ay, qué rico, yo quiero conocer a Dios, vamos a la iglesia. Imagínese por un momento a esa persona entrando con Pablo y toda la iglesia llena de judíos. Piense por un momento cómo sería esa imagen. ¿Usted se alcanza a imaginar? La gente como, siéntese allá. ¿Usted se alcanza a imaginar? Se acaba el culto, nadie lo saludó. ¿Por qué? Porque es que ese es gentil, ese no es de nosotros. Entonces, ese era el ambiente que se usaba en ese momento. Pero Pablo lo que está diciendo, cuando Cristo murió, ante él todos fuimos uno. Todos fuimos iguales. Pero entonces, entendiendo ese contexto que yo le acabo de explicar, ahora sí yo quiero que analicemos el texto bíblico que estamos mirando. Entonces, en el texto bíblico, en el versículo 11 y en el versículo 12, Pablo le está diciendo a estos gentiles, recuerden que ustedes eran gentiles según la carne. Y recuerden que debido a ser gentiles, ustedes no tenían derecho a buscar al Dios de los judíos, no tenían derecho a buscar a Jehová, no tenían derecho a buscar a Jesús. Y eso es válido que usted y yo lo recordemos hoy en día. Porque ustedes y yo seguimos siendo, ¿qué? Gentiles. Y es importante que lo que recordemos, ¿saben por qué? Porque el Dios de la Biblia, el Dios de los judíos, es un gran Dios. Pero si nosotros hubiéramos vivido en otra época, no hubiéramos tenido derecho a buscar ese Dios. No hubiéramos tenido derecho a acceder a Jehová, ni hubiéramos tenido derecho a acceder a Jesús. Pero ¿por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta eso? Porque es que a veces a nosotros nos parece que buscar a Dios es suave. Ay, si yo quiero busco a Dios y si no quiero pues no lo busco. Si hoy tengo ganas pues busco y si no tengo ganas pues no busco. Cuando tengo problemas busco y cuando todo está bien pues me doy pereza a buscar. Sin entender, sin tener en cuenta que nosotros no teníamos derecho a buscar ese Dios. No teníamos derecho a buscar a Jehová de los ejércitos. No teníamos derecho a buscar a Jesucristo. Nosotros podíamos buscar a Buda, podemos buscar a Mahoma, podemos buscar a Baal, que era el dios de ese tiempo, a todos los dioses, a los dioses que ellos buscaban, pero nosotros no teníamos derecho a buscar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Nosotros estábamos excluidos, separados, usted fuera, Joche. Y es muy importante que entendamos eso, para que nosotros valoremos el Dios que nosotros estamos buscando. Porque es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero nosotros estábamos separados de ese Dios. No nos podíamos acercar a ese Dios. Y créame, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de conocer a un judío. Yo sí. Y los judíos, o sea que usted me va a ayudar en lo que yo voy a decir. Los judíos manejan un orgullo nacional. Los judíos se sienten la última Coca-Cola del desierto. ¿Y saben por qué se sienten la última Coca-Cola del desierto? Porque ellos adoran al Dios verdadero. Ellos piensan, todos los dioses de toda la demás gente, de los gentiles, ese no es Dios. Nosotros adoramos al Dios verdadero. Y el Dios verdadero a nosotros nos defiende, a nosotros nos protege, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Y cuando se dio la guerra entre Israel y Palestina, que eso fue hace un tiempecito, hace poquitico, o estaba levantándose una guerra, recuerden que a todos los palestinos los sacaron de Israel, porque eso lo declaró el gobierno, que podía Israel volver a ser nación absoluta y podía sacar. Los palestinos han sido enemigos de los israelitas toda la vida. Los palestinos son Esaú, son Edom. Entonces han sido enemigos toda la vida. Entonces apenas declararon a Israel nación independiente, empezaron a sacar a los palestinos, a quitarles las tierras, a decirles devuélvanse para su casa.
Y si se casó con una mujer israelita, la deja aquí y se va solo. Porque los judíos son así. Y los palestinos muertos de la rabia, vayan lean noticias, eso no hace un año, muertos de la rabia, empezaron a tirarle bombas a los israelitas. ¿Y sabe qué? Los israelitas eran tranquilos. Nosotros somos el pueblo de Dios. El Dios Todopoderoso nos protege. Y sí, tienen un sistema de defensa impresionante que no permite que esas bombas lleguen de una forma tan directa. Y ellos se creen superpoderosos. Mire, usted lee historias sobre judíos y las personas más inteligentes, de más plata, son judíos. Ellos se creen lo más grande. ¿Usted cree que nos iban a dar permiso nosotros de adorar al Dios de ellos? Ni de vainas. Pero un día Jesucristo murió en la cruz para que usted no estuviera excluido de adorar al Dios de los judíos. Pero es necesario que nosotros lo entendamos, que nosotros lo valoremos, que nosotros nos demos cuenta que el Dios al que nosotros adoramos en este saloncito tan insignificante y sencillo es un Dios que nos dio la oportunidad, siendo el más grande, de acceder al pueblo de Él. Y Él les está diciendo, recuerden que en otro tiempo ustedes estaban excluidos, pero no solamente les dice que estaban excluidos, sino que además les dice ahí en el versículo 12, espéreme que estoy en el capítulo 1 de razón, no me da. En el versículo 12, que en ese tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. ¿Qué derechos tiene un ciudadano? Cuando usted es ciudadano de algún lugar, ¿qué derechos tiene? Aquí tenemos colombianos y tenemos venezolanos. Y los venezolanos me entienden perfectamente lo que estoy diciendo, porque entienden qué derechos no tienen aquí por no ser ciudadanos. No tienen derecho a la salud, no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a un trabajo digno o con todo lo requerido, con todas las prestaciones, con el salario correcto. No tienen derecho a eso, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a inclusive acceder quizás a una casa, no sabemos, hasta ahí no me han contado el chisme. Pero ¿sabe qué? Usted y yo no éramos ciudadanos del cielo y no teníamos ningún derecho por no ser judíos. Y es necesario que nosotros entendamos, no teníamos esos derechos, éramos excluidos, estábamos afuera de eso, no teníamos derecho a las bendiciones que vienen del cielo. Pero además de eso termina diciendo el versículo 12, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios. Usted y yo, como gentiles, no teníamos derecho a decir, la Biblia dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ah, no, eso lo dice para los judíos, no para usted. La Biblia dice, nunca te dejaré ni te abandonaré, sino que siempre te cubriré con la diestra de mi justicia. No, usted no es gentil, usted no es judío, usted es gentil. Usted no puede decir esa promesa. La Biblia dice, tú eres mi padre y yo soy tu hijo, pueblo mío eres y yo seré tu Dios. No, usted no puede decir eso. Esa promesa no es para usted. De eso estábamos excluidos nosotros, por ser gentiles. Pero luego, en el versículo 13, viene el texto y dice, pero ahora en Cristo Jesús. Y por eso, muchachos, es que nosotros nos tenemos que agarrar de Cristo Jesús con alma, vida y sombrero. Usted tiene que agarrar a Jesucristo así. Y no lo puede soltar. Porque Jesucristo es el puente que le da a usted acceso a lo que tienen los judíos. Que le permite a usted tomar de todo lo que tienen los judíos. Porque nosotros inclusive nos hemos olvidado de que los judíos siguen siendo el pueblo de Dios. El antisemitismo indica que si nosotros maldecimos a un judío, Dios nos va a maldecir a nosotros. Porque la promesa dice que el judío es el pueblo de Dios. Y maldito el que maldiga al pueblo de Dios. Eso es antisemitismo. Si usted mira feo a un judío y lo desprecia, créame que es tratado por Dios, porque Dios ama a su pueblo.
Y cuando Cristo murió en la cruz, y yo espero que usted se sienta feliz por esto que voy a decir, usted entró en la misma rosca. Usted entró en la misma rosca. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque le acabo de contar el orgullo judío, porque le acabo de contar la seguridad que el pueblo judío tiene en el Dios que tiene, y que el Dios que tiene nunca los va a decepcionar. Y esa es la misma seguridad que Dios le quiere que usted tenga, porque ahora a través de la sangre de Jesucristo usted pudo ser pueblo de Dios, así no sea judío. Y ya no tiene que nacer judío, ni tiene que circuncidarse. Gracias a Dios, no dicen los hombres. Amén. ¿Cierto? Aleluya. ¿Cierto? No dicen los hombres así. Claro. ¿Por qué? Porque usted ya no tiene que hacer eso, ni tampoco tiene que seguir guardando el sábado, ni tiene que seguir matando animalitos como en el Antiguo Testamento. ¿Usted se imagina que todavía nos tocará hacer eso? Terrible. O que cuando le llegue el periodo a la mujer le toque irse de la casa una semana. Terrible. ¿Cierto? Porque los judíos dicen que deben de guardar la ley judía para seguir siendo pueblo de Dios. Y nosotros ya no tenemos que hacer eso. Entonces, nos dio el privilegio a través de la sangre de Cristo. ¿Y qué hizo entonces esa sangre de Cristo? Según ese versículo 14, dice ahí, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos hizo uno. O sea, Jesús dijo, dice ahí, derribando el muro, Jesús dijo, me hacen el favor, judíos, tumban ese murito donde dice que los judíos de aquí para allá y los gentiles de allá para acá. Me tumban ese murito, por favor. De aquí en adelante los judíos y los gentiles entran todos. Amén. Se rompió el velo. Entran todos, echen para adentro. Quieren ir al culto, van todos junticos. Se rompe eso. Pero ahora yo quiero que usted empiece a pensar algo, porque es que usted dirá, no, muy bonita esa palabra, pero ya no tenemos judíos al lado, entonces no lo vamos a experimentar tan bueno. No, pero ¿sabe qué pasa? Que hoy en día nosotros los cristianos también nos hemos vuelto excluyentes. Y hoy en día los cristianos a veces nos sentimos de mejor familia y que ya no nos podemos sentar con ciertas personas porque me contaminan, porque me ensucian. Pero resulta que la persona que ha reconocido a Cristo en su corazón, y escúcheme lo que le voy a decir, así use falda hasta aquí, camisa hasta aquí, el pelo largo y no se pinte, es su hermano, porque ha reconocido a Cristo como su Salvador. Pero no coma morcilla y no le gusta celebrar la Navidad, es su hermano, si ha reconocido a Cristo en su corazón. Así a usted no le parezca. O inclusive hay aquellos que están empezando y que están entendiendo a Cristo como su Salvador y siguen yendo a una iglesia católica. Sí, mire, nosotros en estos tiempos, en estos últimos días, hemos estado compartiendo con personas de la alcaldía, católicas, pero es una cosa impresionante la lucha en ellas, porque ellas quieren a Cristo en su corazón. Tienen temor de soltar cosas, pero quieren a Cristo en su corazón. Y usted y yo no podemos decir, eche para allá, usted detrás del muro y nosotros a este lado. No. Todo el que crea en Jesucristo como Señor y Salvador, Dios dice, el muro se derribó, no hay divisiones, somos los mismos. Yo derribé el muro, no hay divisiones. Pero no solamente eso, sino que sigue diciendo ahí el versículo, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre. Mire, Dios abolió enemistades que se producían en el pueblo judío y en el pueblo gentil,
debido a ciertos mandamientos. Por ejemplo, se lo dije ahorita, el pueblo judío se congregaba el día sábado. Jesús dijo, eso no tiene que ser razón para que haya enemistad. Ustedes no tienen que guardar, dice Colosenses 3, los años, los días, los meses, las nuevas lunas. No tienen que venir a hacer el primer día del mes el ayuno porque los judíos lo hacían. Esa ley no es necesaria. Ustedes no tienen que seguir matando animalitos para ser pueblo de Dios. Esa ley no es necesaria. Yo abolo, creo que se dice así, esas leyes para que se rompa la enemistad y pueda ser un solo pueblo. Yo quito, anulo, no necesito esas leyes para que puedan ser un solo pueblo. Pero no solamente dice un pueblo, si usted nota, primero les llama pueblo y luego les llama un nuevo hombre. Porque yo quiero que usted me empiece a guardar esto en su cabeza. Hace unos días atrás prediqué de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Los que hemos creído en Jesucristo somos cuerpo de Cristo. Cuando Jesús está uniendo a través de él a gentiles y a judíos, ¿qué es lo que está diciendo? Que tanto gentiles como judíos tienen que caber ¿en qué? En un mismo cuerpo. Tanto gentiles como judíos tienen que aprender ¿a qué? A ser un nuevo hombre. Y para ser un nuevo hombre, ¿qué tienen que hacer? Los gentiles tienen que aprender a tener más reverencia a Dios. Y los judíos tienen que dejar de ser tan exagerados. Y con eso, ¿qué empiezan a formar? Un nuevo hombre. Y eso es lo que no es lo que a veces nos pasa a nosotros. Cuando vemos la señora, y perdóneme que yo haga la expresión aquí, y voy a tocar también a la iglesia, cuando vemos a la señora en el culto, y algunos son como, no, ella también es hija. Gloria a Dios, que salte y alaba a Dios. Cierto, pero hay otros que parecen es como sacerdotes. Y toda la alabanza se la pasan así. Impávidos. Y uno es como con ganas de reaccionar. Pero si ese ha creído en Jesucristo, también es hijo de Dios. Y también hace parte del pueblo. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender a entender eso. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a entender que hay diferencias que son aceptables delante de la presencia de Dios, que hay diferencias que no nos van a condenar ni a salvar, que simplemente son diferencias, son formas diferentes de hacer las cosas, pero que eso no es pecado ni lleva a la condenación. ¿Alguna vez nosotros asistimos a una iglesia hace muchos años que quedaba en el Parque del Periodista? Y el pastor de esta iglesia usaba blue jean, camiseta blanca y el pelo hasta aquí. Y la pastora de la iglesia parecía una gitana. Haga de cuenta, vestía una gitana. O sea, con vestidos largos así floreados, el pelo largo, así. Cuando empezamos a entrar por la iglesia, cuando llegamos a la iglesia, era un corredor así como el que nosotros tenemos aquí abajo, pero todo estaba pintado de negro. Empezamos a entrar por la iglesia de noche, muros negros y bombillos prendidos. Nosotros, ¿a dónde llegamos? Cuando vamos llegando y lo primero que nos encontramos es un patio. Para los que han ido en Belmira, algo así, un patio. En el patio montado la banda de alabanza, todo el grupo de alabanza ahí montado, todos igual de peludos. Pero eso quedaba así altico, en ese patio quedaba así altico, donde tenían todos los instrumentos, así altico. Y aquí en el piso, corrido para allá, o sea, en el rinconcito, donde empezaba el corredor, puras artesanías en el piso. Oiga, eso empezó la alabanza, eso cantamos y yo no sé qué y no sé cuántas, y terminó la alabanza. Y cuando terminó la alabanza, abren una puerta donde era el salón donde íbamos a recibir la predicación. Y habían puros cojines en el piso. Y ahí nos sentamos a recibir la predicación. Y cuando terminó el culto,
todos los que vendían las artesanías se sentaron a vender las artesanías. Y al lado un cafetín para que fueran a tomar capuchino, para que fueran a tomar gaseosa, ahí mismo en la iglesia. ¿Qué hubiera usted pensado de ir a esa iglesia? Señor, perdónalos, se van a condenar. ¿Sabe esa iglesia a quién evangelizaba? A todos los hippies del Parque del Periodista. Y era tremendo, tremendo evangelista ese pastor. Y uno notaba la reverencia en ellos. Pero usaba blue jean y tenía el pelo por aquí, parecía un indio. Y la mujer, una gitana. Yo quiero que nosotros pensemos por un momento, iglesia, pensemos por un momento. ¿Qué es lo que Dios nos está llamando? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Mire, yo no estoy diciendo que vamos a volver la iglesia aquí así, pero yo lo que le estoy tratando de decir es que usted tiene que aprender a discernir, porque hay una cosa que nos hace pueblo de Dios. ¿Y sabe cuál es? Que realmente tengamos una fidelidad a Jesucristo. Eso es lo que nos hace pueblo de Dios. Y Dios dijo, mire, hay ciertas cosas que yo voy a quitar para que la enemistad se rompa y entonces ustedes sí puedan empezar a ser un solo pueblo. Y entonces termina diciendo el versículo que sigue ahí, 16, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Dios quiere que seamos un pueblo, quiere que seamos un hombre nuevo y quiere que seamos un cuerpo. ¿Y sabe qué? Para mí, esa iglesia era una buena pescadora de hombres. O sea que para mí esa iglesia que les acabo de contar era una buena mano, porque pescaba hombres. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ser un pueblo, aprendemos a ubicarnos en el cuerpo, en la parte que nos toca. Dios a algunos nos puso a ser maestros, a dar doctrina firme, a otros puso a evangelizar, a otros puso a ser profetas y así sucesivamente. Eso lo vamos a ver después. Pero es necesario que nosotros entendamos eso, que estamos llamados a eso. Y por eso sigue diciendo el versículo 17, y vino y anunció paz a los que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y vuelvo y repito, por medio de él tenemos entrada los unos y los otros en un mismo espíritu al Padre. Mire, yo quiero, iglesia, que usted me entienda algo en esta noche, porque no quiero que usted me vaya a malinterpretar esta predicación que estoy haciendo. Nosotros, para poder ser pueblo de Dios, nuestro fundamento tiene que ser Jesucristo. Ese es nuestro fundamento para ser pueblo de Dios, Jesucristo. Y nosotros tenemos que aprender a conocer y a vivir a Jesucristo para ser pueblo de Dios. Es importante que ustedes me entiendan eso, porque es en Cristo que un pueblo y el otro tiene entrada a un mismo Padre. Y por eso ahorita cantábamos, ya no somos esclavos, ¿somos qué? Hijos. Porque unos y otros tenemos entrada al mismo Padre. Ahora, entendiendo todo eso que les acabo de explicar, yo quiero entonces que por un momento analicemos entonces cómo quiere Dios que se forme esa unidad. ¿Cómo podemos nosotros realmente volvernos un solo pueblo a través de Cristo? Aunque hayan diferencias, aunque hayan cosas diferentes. Vamos a mirar. Dice ahí el versículo 18, y esta es la parte donde quiero como enfatizar muchísimo. Dice ahí en el versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. ¿Listo? Entonces, primero, Pablo viene y les dice, ustedes ya no son extranjeros y tampoco son advenedizos. Es decir, ustedes ya no son extraños, ustedes ya no son simplemente personas
de afuera, peregrinos. Ustedes ya son ciudadanos, ustedes ya son de la familia de Dios, ustedes ya son conciudadanos, son iguales a los judíos. Vuelvo y hago el ejemplo, porque de pronto usted me puede decir, ay no, pero es que eso está como complicado. Discernir quién es de Cristo cuando hay formas diferentes, eso está complicado. Piense por un momento, los judíos no usaban nunca tatuajes, jamás. Un judío nunca usa un tatuaje, porque la Biblia le enseñaba que eso no lo debía de hacer. Un judío jamás se perforaría, ni mujer ni hombre, las orejas. Jamás un judío se perforaría las orejas. ¿Por qué? Porque la perforación de orejas es sinónimo de esclavitud. Se perforaba una oreja para esclavizar. Un judío usaría un atuendo muy diferente al que nosotros usamos en este momento. Mírese por un momento su ropa. Ninguna de las que tiene puesta aquí aprueba entre los judíos en la forma en que ellos quieren vestirse. Piense por un momento, y vuelvo y hago el ejemplo, ¿qué sintió el judío cuando le entró el gentil por esa puerta? Los judíos consideraban, ¿sabe por qué los pentecostales no se maquillan? Porque los judíos consideran que todo lo que ilumine los ojos es de prostitutas. O sea, todo lo que sombree los ojos es de prostitución. Y la prostitución es paganismo, porque las prostitutas eran las que adoraban en los templos a los dioses paganos. ¿Cómo? Con prostitución. Por eso un judío jamás aceptaría que se maquillara. ¿Usted me está entendiendo? Que para el judío fue un choque grandísimo decir, usted y yo somos conciudadanos. Usted y yo somos de la familia de Dios. Si yo no comería carne de cerdo. Un judío jamás comería carne de cerdo. Jamás. A ver, levanten aquí las manos las que no comen carne de cerdo. A ver, yo quiero ver cuántos aquí no comen carne de cerdo. Solamente hay uno. Ah, 2, 3. Ah, bueno, 3. Tenemos 3. Ay, ustedes son del club de los judíos. Entonces, un judío jamás aceptaría eso. Un judío jamás aceptaría que usted un sábado haga alguna labor que le genere ingreso. Jamás. No lo aceptaría. Piense cómo lo miraría usted a un judío si usted entra a la iglesia de ellos. Y por eso es que le estoy diciendo, Dios dijo, son conciudadanos y son de la familia de Dios. Piense usted a quién está excluyendo de la familia de Dios que usted no debería excluir. Piense usted cómo está mirando a ciertas personas que Dios está llamando a que participen de ser pueblo de Dios. Así como los judíos lo mirarían a usted. Eso es lo que yo quiero que usted me entienda. Nosotros a través de Cristo entramos a ser conciudadanos y familia de Dios, de la familia de Dios. Entonces, por eso, ahora sí paso al versículo que me parece más importante, el más importante dice ahí, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces, clave para ser pueblo de Dios. Clave para ser pueblo de Dios. 2 cosas. 1, la piedra angular es Cristo. Entonces, llámese como se llame, viva donde viva, la persona tiene que tener en el centro a Jesucristo. Y ya sabemos aquí en esta iglesia que tener en el centro a Jesucristo significa que si yo creo en Jesucristo, hago lo que la Biblia dice. ¿Ok? Hago lo que la palabra enseña. Porque ser hijo de Dios es creer en Jesús. Y creer en Jesús es creer a lo que Él enseña. Vivir como Él vivió. Entonces, ¿cuál es ahora rodeo con esto? ¿Cuál es la meta? Pregunto, ¿usted es pueblo de Dios? ¿Usted tiene a Cristo en su vida como piedra angular? Amén. ¿Usted está llevando a otros a que tengan a Cristo en su vida como piedra angular? Así tengan el pelo largo, lo tengan cortico, usen jeans rotos o usen pantalón de prenses. Si lleva a Cristo, a que tengan a Cristo como piedra angular, ellos entran a acceder al pueblo de Dios. Y segundo,
si aparte de Cristo tienen como fundamento la doctrina de los apóstoles y de los profetas? O sea, que una persona que verdaderamente es de Cristo tiene que conocer esta Biblia. Tiene que estudiar esta Biblia y tiene que buscar practicar esta Biblia. Aquí no se trata de qué religión tenemos. Aquí se trata de qué fundamento tenemos. Y el fundamento debe ser Cristo y su palabra. Usted lo tiene. Porque usted puede estar dentro de esta iglesia y se puede perder igual. Si usted no tiene a Cristo como piedra angular de su vida y no tiene este fundamento, esta palabra como su fundamento. Usted lo tiene. Usted es pueblo de Dios. Usted puede acceder a las promesas de Dios. Usted puede identificar otras personas que lo puedan estar haciendo en este momento, que puedan estar teniendo a Dios como piedra angular de su vida. Mire, algunas personas piensan, y aquí voy a tocar algo que para mí es algo que quiero mucho, que Redimidos no es un buen cristiano, porque es que se pinta el pelo de blanco, se lo decolora y se lo tiñe amarillo, las puntas. Porque es que canta es como reggaetón y como rapeado. Pero sabe que ese hombre es un evangelista impresionante y está influenciando y está metiéndose duro en los cantantes que no son cristianos. Impresionante. Para mí es un admirable. Yo lo admiro con todo mi corazón y soy una seguidora de él. Y si usted escucha sus letras, usted sabe que él tiene a Cristo en el centro. Y si usted mira cómo no le da pena enfrentar al que sea por el nombre de Cristo, usted se da cuenta que él tiene a Cristo en el centro, pero tiene los crespos pintados de amarillo y usa los blue jeans rotos. Entonces, iglesia, el Señor está diciendo, la identidad de un cristiano está en que la piedra angular sea Cristo y que el resto del fundamento sea la doctrina de Cristo, perdón, de los apóstoles y de los profetas. Ojo, con eso no estoy diciendo, y voy a hacer esta claridad porque quiero que me entiendan. Yo no estoy diciendo que vengamos y nos tatuemos y nos vengamos para la iglesia y nos pongamos aretas y nos vengamos para la iglesia y nos dejemos crecer el pelo y nos vengamos para la iglesia. Y le voy a decir por qué no. Porque usted y yo necesitamos en este momento, en esta actualidad, marcar una diferencia. Y esa diferencia también tiene que ser externa. Necesitamos marcar una diferencia externa, porque necesitamos llevar al pueblo a que se dé cuenta, al mundo a que se dé cuenta que somos pueblo adquirido, que somos pueblo especial, que somos pueblo diferente. Yo no le estoy diciendo que nos vayamos a usar aretas y a los hombres que se dejen crecer el pelo y a las mujeres que entonces nos llenemos de maquillaje hasta que yo no más. No, yo no estoy diciendo nada de eso. Pero lo que le estoy diciendo es, pero usted como cristiano, usted tiene que aprender a identificar quién está teniendo a Cristo en su corazón. Sí lo tiene que aprender a hacer. Entonces, cuando tenemos a Cristo como piedra angular y cuando tenemos como fundamento la doctrina de los apóstoles y de los profetas, entonces termina diciendo el versículo 21. En quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para un templo santo en el Señor. Y ahora me meto en la iglesia. Aquí vemos un montón de cristianos, unos con más plata, otros con menos plata, unos con más conocimientos, otros con menos conocimientos, unos más bonitos, yo estoy en ese grupo, y otros no tan bonitos. Pero la Biblia dice que si tenemos a Cristo como fundamento y a los apóstoles y a los profetas, pero no aprendemos a hacer un cuerpo bien ajustado, no vamos a poder llegar a ser templo del Espíritu Santo. Porque el templo no es usted, el templo somos todos nosotros, juntos. Y yo quiero pedirle algo, iglesia, y se lo quiero pedir con todo mi corazón. Deje de generar división en esta iglesia. Deje de hacer acepción de personas en esta iglesia. Deje de menospreciar a otros.
aprenda a saludar a todo el mundo, aprenda a abrazar a todo el mundo, aprenda a acercarse a todo el mundo, aprenda a querer a todo el mundo, aprenda a perdonar, aprenda a reconciliarse, aprenda a no criticar, aprenda a no juzgar, aprenda a no aplastar. Y si ve a alguien afuera de esta iglesia dando mal testimonio, aprenda a corregirlo con amor. Porque si el cuerpo no está bien ajustado, no vamos a poder ser morada de Dios. Podemos tener a Cristo como fundamento, podemos tener la doctrina de los apóstoles y de los profetas, pero si no aprendemos a estar bien ajustados, mire cómo termina el versículo. Siendo Cristo Jesús, dice el 21, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para un templo santo. El edificio bien ajustado va creciendo para un templo santo. Pero si el edificio no aprende a estar bien ajustado, no va a crecer para ser un pueblo, un templo santo. Y por eso tenemos que aprender a ser unidos como iglesia. Y si llega alguien de afuera con el pelo alborotado, todavía descuadrado, totalmente ignorante de la vida de Dios, con una facha que no parezca cristiano, pero entró por esa puerta y está buscando empezar a conocer a Cristo, usted le tiene que abrir los brazos, usted le tiene que abrir la puerta, usted tiene que recibirlo con amor, porque está necesitando conocer a Cristo y ser parte del pueblo de Dios. Porque Dios nos está llamando, iglesia, a ser un pueblo. Necesitamos aprender a ser un pueblo. Si queremos que la iglesia se mueva el Espíritu Santo, tenemos que aprender a ser un pueblo y aceptar al que dice aleluya, gloria a Dios, amén, y al otro que dice aceptar al que llega y se arrodilla, desde que llega se arrodilla y usted entra calladito y respeta, porque se llegó a orar, pero usted llegó a echar lore y a tomar tinto en la cocina. También es valioso, valeroso. Tenemos que aprender a ser un pueblo. Tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Tenemos que aprender, porque la Biblia dice: ¿en qué van a conocer que ustedes son mis discípulos? En que se aman los unos a los otros. Y termina diciendo el versículo 22: en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si queremos ser templo y queremos ser morada, tenemos que aprender a ser uno. Ay, no me choca como es así, ay, me molesta que, ay, no, es que no has notado, es que tiene como mal aliento. Sí, aquí hemos tenido en la iglesia gente que tiene mal aliento. Pero tenemos que aprender. Tenemos que aprender. ¿No has notado? Es que entra y deja la iglesia llena de tierra. Denles risa que ahí se están acordando. Deja la iglesia llena de tierra. Es que parece que se la trajera toda de la finca. Es que no, qué pereza. Es que cada vez que entra a la iglesia se queda dormido. Todos se ríen porque saben de quiénes estamos hablando, ¿cierto? Sí, así es. Y es pueblo de Dios y está buscando a Cristo, y hay que enseñarle a buscar a Cristo. Amén. Amén. Porque eso es lo que Dios nos llamó a ser pueblo. Entonces yo quiero invitarle a usted a que vamos a orar. Porque, iglesia, este año es un año de crecimiento. Pero para que haya crecimiento tenemos que aprender a ser un pueblo. Tenemos que aprender a ser hermanos. Y que cuando usted vea a su hermano haciendo algo que no se debe de hacer, usted se acerque y le diga: hermano, hermanita, no se venga con ese escote tan horrible a la iglesia. Por favor, aprenda a taparse los pechitos. Y usted le puede decir eso con amor, ¿cierto? Una mujer a otra mujer, un hombre sí le queda muy maluco. ¿Cierto? Hermanito, uno no viene en pantaloneta a la iglesia, uno se viene con más reverencia, ¿cierto? Uno va aprendiendo a decir las cosas con amor, pero hay que decirlo así para ser un solo pueblo. Entonces yo quiero invitarle a que usted se pare y cante conmigo esta canción.
porque somos un pueblo en Jesús. Amén. Porque somos hijos. Y así como Dios no nos excluyó de los judíos, tampoco quiere que nosotros excluyamos a nadie. Quiere que aprendamos a aceptarnos los unos a los otros. Y yo quiero que usted piense en un momento, ese de aquí de la iglesia que a usted le cae como mal. No, es que a mí me cae como mal. Es que a mí yo lo veo y me dio una rabiecita. Porque es que lo saluda a uno aquí en la iglesia y está uno en la calle y no lo voltea a uno a ver. Y dígale al Señor hoy: Señor, yo quiero aprender. Yo quiero aprender a perdonar. Yo quiero aprender a entender que tú me diste entrada a mí a tu presencia como se la diste a Él. Y quizás Él todavía tiene muchas cosas que no están bien, pero tú me vas a ayudar, Señor, a ser de bendición para Él. Dígaselo ahí. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre y Dios eres tú. Y tu reino vendrá, tu voluntad se hará. Nuestro Padre y Dios eres tú. Padre, gracias, Señor. Yo quiero invitarle a que usted hoy le dé gracias. Piensa en lo que yo le contaba ahorita de los judíos y dele gracias a Dios, porque usted hoy es pueblo de Dios. Somos un cuerpo en Jesús, la misma esperanza, una luz, un Dios, un bautismo, la fe. Señor nuestro Padre, nuestro Padre eres tú, nuestro Padre eres tú, nuestro Padre y Dios eres tú, y tu reino vendrá, tu voz